Bienvenidos a La Economía. El Supremo de Estados Unidos acaba de dar un serio revés a los esfuerzos de las autoridades del país para frenar el cambio climático y el calentamiento de nuestro planeta. De mayoría conservadora, el máximo tribunal estadounidense dictó este jueves una sentencia en la que limita el poder de la Agencia de Protección Medioambiental para imponer límites a las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. La decisión de los jueces supone una victoria para las compañías petroleras y mineras y una contrariedad para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se comprometió ante la ONU a reducir las emisiones de efecto invernadero en su país en más del 50% hasta 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Y nuestra analista financiera en Nueva York tiene las implicaciones de esta decisión de los jueces. Ana Nieto, muy buenas tardes. Otro dolor de cabeza para el presidente Biden. ¿Qué dice la sentencia del Supremo en este caso? Hola Rosa, esta sentencia del Tribunal Supremo se pronuncia sobre un caso muy curioso, sobre el Clean Power Act, que es el Clean Power Plan, que es una decisión de la administración de Obama en el año 2015 para ordenar a la Agencia Medioambiental, la EPA, a forzar a las empresas eléctricas para que produjeran menos con carbón y más con energías alternativas más limpias. Curiosamente, este mandato nunca entró en vigor porque fue tumbado por el Tribunal Supremo. Otra ley que vino después con Trump tampoco entró en vigor porque fue tumbada por otros tribunales. Nunca entró en vigor y nunca hizo falta porque curiosamente era tan complicado y era tan caro producir con carbón que la mayor parte de las empresas decidieron dejar de hacerlo y se alcanzaron los objetivos de eliminar el dióxido de carbono, la emisión de dióxido de carbono en el año 2019 en vez del 2030, que era lo que quería este mandato de Obama. Con todo, esta sentencia lo que hace es recortar el poder de la EPA, la Agencia Medioambiental, para emitir ninguna organización del sistema eléctrico que sea sustancial, del sistema eléctrico o del energético. Es una victoria para las empresas energéticas que no van a tener un supervisor fuerte y lo que hace es que toda esta regulación la manda al Congreso. Todo lo que tenga una capacidad para alterar el mercado eléctrico o el energético de forma económicamente sustancial o políticamente sustancial es labor ahora del Congreso, un Congreso que lleva años siendo disfuncional y que no tiene ninguna urgencia en materia medioambiental. Bueno, pero ¿hasta qué punto esta sentencia afecta a la labor entonces del gobierno estadounidense, Ana? Pues desde muchos puntos de vista, porque es una sentencia que ahora mismo está creando precedente como lo han creado otras más. Es un paso más a la hora de desmantelar la acción administrativa del Estado. Ya durante la pandemia se tumbaron muchas de las acciones que tomaron otras agencias como el Centro de Control de Enfermedades o el Centro de Vigilancia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Es algo en lo que se está avanzando. En materia medioambiental, en particular, está levantando muchísimos problemas porque va a complicar muchísimo que la agenda medioambiental de Joe Biden llegue a término. Como decías, el compromiso es reducir las emisiones a final de esta década y no va a ser posible si la EPA no está de su parte. En el Congreso él puede perder la pequeña mayoría que tiene en las elecciones de noviembre. El presidente Biden ya ha dicho que esto es un gran revés en un momento de crisis existencial. Muy interesante. Muchas gracias, como siempre, por este análisis, Ana. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, el grupo conocido como OPEP+, han decidido mantener sin cambios la decisión adoptada a principios de mes de elevar la producción en 648.000 barriles por día. En la reunión celebrada este jueves, los países productores de petróleo han decidido mantener el plan de ajuste únicamente para el mes de agosto, por lo que el nivel de producción de septiembre se decidirá en la reunión que tendrá lugar en unas semanas. En cualquier caso, este aumento previsto del bombeo será insuficiente para frenar el alza de los precios debidos a la guerra en Ucrania. La OPEP+ quiere seguir bombeando más crudo en agosto. En esta asociación también está Rusia, sancionada por los países occidentales. ¿Pueden los productores bombear tanto como prometen y ayudar a la decisión de hoy a relajar los precios? Nos lo cuenta nuestro analista en Frankfurt. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que hemos visto es que Rusia está consiguiendo aumentar de nuevo su producción, gracias sobre todo a la venta a los países asiáticos.
Así que los flujos de crudo en el mundo se están reorganizando, pero los expertos concluyen que no hay una escasez de crudo que explicase estos altos precios que estamos viendo en los mercados. Por ejemplo, la analista Ichel Castro de Wood Mackenzie nos explica que realmente el problema que explica los altos precios que estamos sufriendo todos es el cuello de botella que hay en las refinerías. Después del COVID, con la transición energética, muchas han cerrado y ahora están trabajando al máximo de su capacidad. Nos explican que por mucho que la OPEP aumente la producción, en realidad este cuello de botella va a hacer que los precios se mantengan altos. Y por supuesto, otro factor que lo explica es el miedo a que algo inesperado todavía pueda ocurrir. Hay solo dos países en ese club, que son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que podrían aumentar su capacidad, pero eso de aumentar su capacidad se dice muy a la ligera, pero es un proceso que llevaría por lo menos meses. Y en un mercado tan tensionado, ese factor del miedo está influyendo también en los precios. Vamos con otras noticias de la jornada de forma resumida. Amazon está limitando la venta de anticonceptivos de emergencia a 3 unidades por semana en Estados Unidos. La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo anulara una antigua sentencia que garantizaba el aborto como un derecho constitucional. Según Amazon, su objetivo es evitar que minoristas almacenen anticonceptivos. El laboratorio alemán BioNTech, socio de Pfizer, anunció que las dos farmacéuticas empezarán a probar este año una nueva vacuna contra el coronavirus en humanos. La vacuna ha sido diseñada para proteger contra una amplia variedad de variantes del virus, en especial contra Omicron y sus sublinajes. Y atención, si viajan en los próximos días a Europa, los trabajadores de cabina y tierra de la compañía aérea irlandesa de bajo coste Ryanair se encuentran en huelga desde el jueves y hasta el 2 de julio para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. La protesta afecta a los vuelos con salida o destino en España, Francia, Bélgica, Portugal e Italia y forzará la cancelación de numerosos vuelos coincidiendo con el comienzo de las vacaciones estivales en Europa. También los empleados de la aerolínea británica EasyJet en España han anunciado paros durante el mes de julio por demandas laborales, lo que agravará el caos en muchos aeropuertos europeos afectados ya por la falta de personal tras el relanzamiento del tráfico aéreo al remitir la pandemia de coronavirus. Y justamente el gobierno alemán está tomando medidas para acabar con la crisis de personal en los aeropuertos del país. El Ministerio del Interior dice que ayudará a las empresas a contratar trabajadores del extranjero, especialmente de Turquía. La falta de personal está causando situaciones de caos justo cuando el sector de la aviación, como decimos, empieza a recuperarse. Así está el aeropuerto de Düsseldorf y aún no es temporada de vacaciones. En muchos aeropuertos de Alemania hay caos, colas eternas y además se cancelan vuelos sin previo aviso. Es un problema en toda Europa porque con las medidas que debimos tomar durante la pandemia, los trabajadores capacitados se fueron a empresas privadas. Y el futuro próximo no es alentador. El jefe de Lufthansa, Carsten Spohr, escribió a los clientes: el número de pasajeros seguirá aumentando en las próximas semanas, ya sea por vacaciones o negocios, así que es poco probable que la situación mejore a corto plazo. El gobierno alemán quiere dar soluciones rápidamente. Esto afecta a todos. Hemos permitido que las empresas recurran a trabajadores del extranjero, especialmente de Turquía, y estamos emitiendo los permisos de residencia y trabajo muy rápido. Algunos políticos culpan a las aerolíneas porque podrían haber evitado esta situación con los millones recibidos durante la pandemia. En ciertas áreas se despidió al personal de los aeropuertos y en algunos casos hubo que pagarles indemnización. Tampoco había trabajo para completar la jornada a tiempo parcial, por lo que muchos tuvieron que reorientarse por la falta de ingresos, emigrando, por ejemplo, al sector de la paquetería. Habría sido responsabilidad de las empresas tomar medidas con suficiente antelación. Tomará tiempo aumentar el número de trabajadores capacitados extranjeros. Como en cualquier aeropuerto, aún debe aprobar pruebas y medidas de seguridad y harán falta entre 6 y 8 semanas para que puedan comenzar a trabajar. Trabajar un día menos, pero produciendo lo mismo y manteniendo el mismo salario. Este es el reto que unas 60 empresas británicas se han propuesto en los próximos 6 meses. Durante ese tiempo ensayarán un programa piloto destinado a identificar las ventajas e inconvenientes de la semana laboral de 4 días. Louis Bloomfield limpia barriles en Pressure Drop, una cervecera en el norte de Londres. Está deseando que llegue junio para trabajar 4 en vez de 5 días a la semana.
pero también es consciente de los retos que supone. Vamos a tener que comprimir el volumen de trabajo en lapsos menores de tiempo. Quizás sea duro, pero no me parece una mala cosa. La Real Sociedad de Biología, otro de los participantes, confía en que acortar la semana laboral sirva para retener a los trabajadores en un momento en el que Reino Unido enfrenta serias carencias de personal y las vacantes ascienden a 1,3 millones, un nuevo récord. Nuestra motivación viene de lo que ha ocurrido en los últimos años con la pandemia, cuando la Real Sociedad de Biología, al igual que otras muchas, si no todas, las organizaciones se han dado cuenta que se puede trabajar de otra manera. Eso nos ha animado a buscar modelos para ser más flexibles. El programa piloto, que se vende como el mayor hasta ahora en todo el mundo, incluye a 3.000 trabajadores de 60 empresas británicas. Pretende ayudar a las empresas a recortar el horario laboral sin recortar los salarios ni reducir sus ingresos. También en España, Islandia, Estados Unidos y Canadá se han realizado ensayos similares. Y está previsto que en agosto Australia y Nueva Zelanda también los hagan. La verdadera cuestión es si el aumento de la productividad total en esos 4 días compensará la producción de ese día menos de trabajo. Creo que esa es seguramente la clave de este ensayo. Si ocurre así, pues genial. Y si no, será muy difícil mantener una semana laboral de 4 días sin sacrificar crecimiento en la economía. Louis Bloomsfield ya tiene planes para el día libre extra. Participar en obras de caridad, un curso de física de partículas que quiere hacer desde hace tiempo y pasar más tiempo con su familia. Pues quizá esta sea la solución para encontrar o retener al tan buscado personal en muchos países europeos. Y aquí ponemos punto final a este espacio de economía. Ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web o seguirnos en redes. Gracias por acompañarnos.